Amén. Pueden tomar asiento. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden ir a Génesis 5. Génesis 5. Y vamos a leer todo el capítulo. El capítulo está lleno de nombres nuevamente. Entonces, el propósito de leer este texto es ver la fidelidad de Dios en este texto. Una de las cosas que yo quiero que ustedes hagan durante el proceso de leerlo es pongan atención a las cosas repetidas en el texto. Hay frases que están siendo usadas vez tras vez tras vez. Y eso es a donde nosotros nos vamos a enfocar hoy, en esos dichos que están en este texto. Entonces, si quiere pista por dónde vamos, niños, adultos pueden tratar de poner atención a las palabras que están usadas varias veces. Esto es la palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared. Y tuvo otros hijos e hijas. Y el total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso, descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec
595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, a veces cuando llegamos delante de textos que son llenos de nombres, podemos pensar, ¿qué hay, oh Dios, en esto para enseñarnos? Oh Dios, durante los siguientes momentos pedimos que nosotros podamos ver tu fidelidad en este texto. Que nosotros podemos no perder el punto por los árboles, pero ver el bosque de tu fidelidad sobre la familia de la promesa. Oh Dios, que durante este proceso de ver estos nombres, que entrar a este texto, que podemos ver que tú eres un Dios que sigue haciendo lo mismo desde ayer, hoy y para siempre. Y que nosotros podemos ver a ti y a tu gloria. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Llegamos a capítulo 5 con una idea principal. Desde el inicio, yo quiero decirles que hoy vamos a estar viendo ciertas cosas en el texto, pero quiero que nosotros sepamos el propósito de este texto. Este texto está diseñado de llevarnos de Adán a Noé. Cuando llegamos a capítulo 6 y adelante, vamos a ir de Noé hasta Abraham. Pero todo el propósito general es con una idea, sobre todo, a mostrarnos que Dios está siendo fiel. Es Él proveyendo a través de su promesa. Él proveyendo a terminar o cumplir su palabra, que Él va a ser fiel a la línea de la promesa. Entonces lo que tenemos hoy en versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Es un Toledot. Hace unas semanas nosotros hablábamos de los Toledots que hay en Génesis. Hay cierto Toledot que habla de generaciones. Habla de un grupo de personas y son Toledot. Hay varios y vamos a verlo y marcan ciertas cosas. Había un Toledot acerca de la familia de Caín. Y ahora hemos dejado el Toledot de Caín atrás y ahora estamos enfocándonos en Adán hasta Noé y cómo Dios está siendo fiel. Y es a través de eso que yo quiero que nosotros veamos su fidelidad en la manera que Él, punto número 1, muestra la consecuencia del pecado en todo el texto. Muestra la consecuencia del pecado en el texto. Pero también sigue siendo fiel a su promesa en proveer otras generaciones tras generación tras generación. Entonces, lo que vamos a ver es esa fidelidad de Dios bajo 2 puntos. El primer punto es, y Él murió. Y Él murió. Quiero darles un anuncio antes de iniciar este texto. Hoy, por la mayoría de este tiempo, vamos a estar hablando de la muerte y la realidad de la muerte. Y puede ser que algunos van a decir, esto ya toca ahora para salir ya. Pero es una cosa que debemos discutir. Es algo que nosotros debemos pensar. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un día donde la gente ni siquiera quiere hablar de la muerte. Tratan de evadirlo. Eso es porque tenemos tantas cosas de entretenimiento. Tenemos béisbol, tenemos básquet, tenemos fútbol, tenemos Hulu, tenemos Netflix, tenemos Play, tenemos Wii, tenemos cuántas cosas. Nuestros celulares para ver a Facebook, para ver a Instagram, para escapar y jugar que nada va a suceder. Que nosotros podemos crear un mundo que el fin de cada persona sentado aquí adentro de este grupo se va a morir, excepto si Cristo regresará. Esas son las únicas maneras que nosotros lo escapamos. Pero nosotros queremos en ciertos sentidos evadirlo.
Y queremos hablar acerca de ello y causarnos estar distraídos de la cosa. Cuando alguien quiere decir a ustedes, yo soy un hombre, como dijo un pastor hace años, dice, soy un moribundo predicando a otros moribundos. Yo soy alguien en el proceso de morir ahorita, predicando a toda la gente aquí que están en el proceso de morir. Eso es la realidad. Ustedes van a morir en un punto. Puede ser que está más cerca o más lejos. Y la manera que nosotros reaccionamos acerca de esa realidad muestra a dónde está nuestra esperanza y nuestra fe. Muestra dónde nosotros estamos buscando a tener esperanza. Entonces, lo que yo quiero animarnos a hacer hoy es que un pastor hace años dijo, Samuel Rutherford, dijo que debemos vivir con nuestra muerte siempre enfrente de nosotros. Debemos vivir pensando que vamos a morir diariamente. Puede ser hoy, puede ser a salir de acá, puede ser mañana, puede ser en años, pero va a suceder. Y con eso en mente yo quiero ver, y él murió bajo algunas cosas. Pero antes de hacer eso, quiero decirles, padres, una de las cosas que ustedes pueden hacer mejor es no fingir con sus niños que la muerte no es real. Debe decir la verdad a sus niños. Niños, a los más chiquitos que están acá, se van a morir. Se van a morir. Van a ver a sus padres morir, a sus abuelos morir. Y eso no es algo que Aarón está predicando con alegría, pero es una realidad. Entonces no debemos actuar que no existe, debemos hablar de cómo debemos actuar en vista de esa muerte. Entonces la primera cosa que quiero mostrar bajo y él murió es la idea que la muerte es una pena. Es una pena. Es una realidad que Dios había dicho cuando Adán y Eva pecaron, que iba a suceder, que iban a morir. Que cada vez que nosotros leemos, y Él murió, y Él murió, y Él murió, Dios está siendo fiel a su propia palabra. Él dijo, si ustedes pecan, la consecuencia va a ser la muerte. Entonces Dios, cada vez que leamos eso, debemos reconocer que es algo de Él siendo fiel a su promesa. Es algo que vino por el pecado del hombre. Pero tenemos que confesar que desde el inicio no era la idea central. El hombre muere por su pecado. Dios lo diseñó para vivir para siempre, para vivir en su presencia. Entonces, una de las cosas que a veces queremos actuar es que, todos morimos, entonces es natural. No, la muerte no es algo natural, no es algo normal. No sé si ustedes han tenido la experiencia de ver a alguien en el proceso de morir. No es algo bonito de ver. ¿Por qué? Porque cuando Él creó el hombre físicamente y espiritualmente con una alma. Y cuando alguien muere, lo que está sucediendo es su alma y su cuerpo está siendo separado. Y eso no es algo normal. Eso es algo que debe causarnos algo, esto no es lo que debe pasar. Eso es porque cuando Cristo viene o cuando Él vino es para reparar esa idea que un día tenemos esperanza de tener nuestros nuevos cuerpos con nuestras almas juntos para siempre. Va a reunir esas cosas. Pero jamás debemos llamar la muerte algo natural, porque no lo es. Es por la consecuencia del pecado. La idea que vamos a morir siendo una certeza es algo que podemos decir, pero no significa que es natural. Hemos hablado de esto en el pasado también. La idea que alguien está siendo abusado puede ser que piensan que es natural, pero no lo es. No lo es. No es natural que alguien haga esas cosas, pero es algo que está sucediendo. Entonces debemos reconocer que la consecuencia del pecado es la muerte.
es la pena de la muerte. Es una pena. Entonces cada vez que vamos a un sepulcro o vamos al funeral de alguien, lo que debemos decir es la consecuencia del pecado. Es la muerte. Nosotros podemos llegar y decir, la consecuencia de la muerte, del pecado, es la muerte. Pero si la muerte es algo que es parte de la pena por nuestros pecados, también debemos decir que es universal y cierto. Ustedes pueden verlo en Hebreos 9:27, donde dice, así como está decretado que los hombres mueran, ¿qué? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. La idea es cierto que cada persona se va a morir. No hay manera de escaparlo. Aún viviendo por la cantidad de años que ellos viven en este texto. Nosotros podemos ver los números y los años y decir 930, podemos decir 912, 905, 910, 895, 962, y es como, wow, vivieron un montón de tiempo, pero todavía murieron. Todavía murieron. No importa si usted puede añadir años a su vida, haciendo más ejercicio, cuidando lo que está comiendo, todavía su cuerpo se va a deteriorarse y se va a morir. Interesante que no sabemos quién fue, pero la primera persona que murió por viejez. No lo dice aquí. Veamos en capítulo 4 que Caín mató a Abel. Veamos que Lamec mató a algún hijo o niño por pegarlo, pero no sabemos quién fue la primera persona de morir por viejez. No sabemos quién. O por una razón de cáncer o una cosa que estaba sucediendo en el momento. Piénsalo, la primera persona está en el proceso de morir y todo. ¿Y qué está pasando con esta persona? Se está muriendo. ¿Por qué? La consecuencia del pecado es el pecado está tratando de matarnos. Nosotros estamos en el proceso de deteriorarnos. Yo sé, niños, que puede ser que sus rodillas no se duelen. Puede ser que levantarse de la cama es como, no, esto es normal, puedo jugar por horas. Esperé unos 20 años, 30 años. Y algunos aquí pueden decirle, si duele cuando sale de la cama. Pero la idea es cada quien, ni importa qué edad tiene o cuántos años Dios le regala, van a morir. Van a morir. Y ese texto nos muestra esa realidad, que es una certeza que usted va a morir. Y tener esa separación entre su cuerpo y su alma. Y pasar al juicio, la justicia que viene en camino. Entonces debemos reconocer esa idea universal, que desde el bebé que está dentro del vientre de alguien aquí, ahorita, hasta la más vieja acá, si Cristo no regresará, va a morir. Va a morir. Y esto puede causarnos tristeza, es como Aarón, llegue más adelante. No, pero debemos a veces sentarnos con esa realidad. Y vivir en vista de ella. Es interesante que eso nos causa pensar que la muerte, en un sentido, en ser una pena o castigo por el pecado y que es universal, nos enseña que es un enemigo. La muerte es la última o el último enemigo. Esta semana estaba leyendo 2 libros que me ayudó bastante. Uno acerca de Viviendo su vida al revés, de David Gibson. Y el otro era acerca del enemigo final, acerca de esto, la muerte, de Guy Waters. Los 2 son buenos libros. Si pueden leer en inglés, no están en español, pero pueden buscarlo y leerlo en inglés. Pero la idea es, los 2 nos enseñan acerca de esta idea. Nuestra muerte es un enemigo. Y esto es a donde nosotros debemos decir que lo que hace la muerte se olvida de nosotros. La muerte causa que nadie nos va a recordar. ¿Cuántos de ustedes tienen una foto de una tatarabuela o tatarabuelo en su casa? Y nosotros podemos decir, ¿y quién es ella? ¿O quién es él?
Es mi tatarabuela. Ok, háblame de su vida. Y nosotros podemos, trabajaba allá, se casó con alguien. Pero ¿cuáles fueron sus metas? ¿Cuáles fueron sus deseos? ¿Cuáles eran las cosas que ella quería hacer? La idea es que nosotros vamos a ser olvidados. Morir es algo que nos hace ser olvidados. Nosotros podemos ir a Suyapa ahorita y caminar ahí en los sepulcros, y puede ser que alguno de nosotros tiene una amistad o alguien allá en los sepulcros, pero la mayoría de nosotros vamos a caminar nombre tras nombre tras nombre y ni sabemos quién son o qué eran sus vidas. Y eso es a donde Eclesiastés 1 nos enseña que la vida es por un momento. Y nosotros queremos pensar que la vida es para siempre y nosotros podemos tenerlo para como cemento, es tan fuerte, pero no lo es como vapor, viene y sale. Y la idea es que nosotros debemos pensar en esa realidad, que este enemigo está en ciertos sentidos borrando nuestras vidas. Donde están viviendo ahorita, yendo a su cama, un día otra persona se va a vivir allá. Y ni se sabe, ellos ni van a saber de ustedes. Van a dormir allá, hacer nuevas memorias y ni van a saber quién había vivido aquí en 100 años, si Dios no regresará. Pero nosotros pensamos que nuestros problemas son tan pesados y tan grandes y tan importantes, pero se va a desaparecer de un solo. Y eso es lo que la muerte hace. Nos causa pensar que nuestras vidas son para siempre. Siempre pensamos que, como dijo David Gibson, la idea que alguien más va a tener cáncer. Creemos que nuestras vidas están construidas de granito y no de arena. Pretendemos tener el control de nuestras vidas y no lo tenemos. Nuestra muerte nos dice que viene, toca. Sus días ya son contadas. Es como a veces nosotros nos quedamos en este punto y no vivimos así. Yo quiero decirles honestamente, yo no vivo así. Yo lucho con esta realidad. La realidad de la muerte que viene. Que puede ser que Dios me regala, como los salmos, podemos ver que hay una bajada en cantidad de años. Después del diluvio, los números bajan a cientos picos años, y cuando llegamos a Salmos, él habla de unos 70 a 80 años, entonces estamos más. Si Dios me regala 80 años, todavía es un vapor, en vista de la idea que Dios vea los días como épocas, y épocas como días. Es un vapor. Nuestras Biblias nos enseña que nosotros, por la muerte, nos vamos a ser olvidados. A veces eso nos cuesta, porque pensamos que estamos construyendo una vida mejor para nosotros. No, Dios está construyendo esa vida, vos no. Es Dios siendo fiel, no vos. Es Él haciendo la cosa. Pero nosotros debemos ver a largo plazo. Entonces la otra cosa que debemos ver de esta idea de la muerte es que la muerte es una misericordia. Y ustedes pueden decir, no, acaba de decirnos que todos vamos a morir y ahora quiere decirnos que es misericordia que morimos. Sí, a veces la misericordia no siempre lo es. Para no creyentes es decir que la muerte es una limitación de los impíos. Debemos dar gloria a Dios que hombres que son impíos, que odian a Dios, que mueren. Debemos dar gloria a Dios cuando un impío está en el infierno. Lo más rápido que puede ir es lo mejor que puede suceder. Y hay gente que luchan con esa realidad. Pero es una realidad. Alguien que odia a Dios, es bueno que sea frenado. Hoy en la mañana, acerca de autoridades, en capítulo 23 de la confesión, estábamos hablando de autoridades. Damos gloria a Dios que Hitler no podía vivir 1000 años. O Nerón 1000 años. La muerte lo frenó. La muerte lo frenó. Es algo bueno que Dios está frenando. Es una misericordia que hombres que son impíos pueden ser, que ellos mueren más rápido en vez de darles
más años. Pero para un creyente es misericordia porque es estar con Cristo. Es estar separado de mi pecado finalmente. Es decir, ya no tengo que luchar. Ya no tengo que levantarme y pensar, voy a pecar hoy contra mi Dios. Voy a escoger mi pecado. Voy a odiar a mi Dios. No, finalmente puedo descansar. Mi cuerpo puede tener hongos creciendo sobre ella y cosas comiéndolo, pero mi alma está con Cristo. Estoy liberado. Es una misericordia para creyentes estar con Cristo. Eso es lo que Pablo dijo, ¿va? En 2 de Corintios cuando dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. No estar aquí significa que estoy con Cristo. Para un creyente es de buen ánimo. En ciertos sentidos, cuando leo este texto es como, qué triste que tenían que vivir con su pecado por 960 años. Piénsalo, Adán vivió, si usted hace la matemática, vivió hasta Metusalén. Entonces Metusalén todavía tenía habilidad para llegar a Adán y decirle, ¿qué pasó en Edén vos? ¿Qué hiciste? ¿Por qué comiste? Mire lo que ha sucedido por su culpa. Yo sé, y Dios sigue dándome más años para vivir con mi pecado. Dios, lléveme. Yo quiero estar fuera de este cuerpo, porque estar fuera de este cuerpo significa que estoy con vos, estoy con mi Dios, estoy libre de mi pecado. Pero cuando no pensamos que somos tan pecadores y que nuestra esperanza está en esta vida, no deseamos eso. Deseamos quedarnos. Porque aunque hago pecados pequeñas, mi vida acá está mejor que estar con Cristo. Eso a veces es lo que pensamos. O que uno dijo, es que mi familia o otros me necesitan. No, si Dios es suficiente grande para todo esto, Él va a cuidar a su familia también. Pero luchamos con eso. Pero el creyente quiere estar con Cristo. Eso sería una pregunta para nosotros. Eso es como estamos viendo nuestra muerte. O pensamos, no hablamos de eso porque evadir que no existe va a causar que no va a pasar. No, va a pasar. La idea de actuar que algo no existe no causa que la cosa no existe. Eso es fingir. Eso es jugar como Disney, que todo es falso pero real. No, usted va a morir. Y nosotros debemos pensar que nosotros vamos a vivir para siempre con Cristo. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿qué haremos con esta realidad? ¿Qué haremos con esta realidad? Debemos ver nuestra muerte como una oportunidad, como un regalo. Eclesiastés, si ustedes quieren algo para la tarde para hacer, lea Eclesiastés. Porque Eclesiastés, en ciertos sentidos, es una enseñanza acerca de cómo debemos vivir la vida al revés. Empieza con mi muerte y vivir en vista de mi muerte. Es decir, voy a morir. Entonces, que gasto todo lo que soy para la gloria de Cristo. Entonces, es una oportunidad vivir en vista de nuestras, como idea de morir. En el pasado, había gente que en latín se llama un memento mori. La mayoría de gente en sus escritorios siempre tenía un cráneo sobre su escritorio. ¿Por cuál propósito? Para decir, esto es a donde voy. Eso es porque cuando usted vea iglesias católicas y iglesias históricamente anglicanas, y usted va a entrar, ¿dónde va a entrar? Entre los sepulcros. Usted entre por el jardín de los muertos para entrar a la iglesia. ¿Para qué? Esto es mi destino. Ahorita estoy en la iglesia, a la batalla, en la guerra. Pero un día voy a estar en la iglesia descansando, esperando el regreso de Cristo. Es decir, que nosotros debemos pensar que mi muerte viene en camino. Y eso me libre vivir con más libertad.
porque puedo pensar en lo que viene. Eso es porque en Eclesiastés el predicador dice vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va a otra generación, viene, más la permanece para siempre. La idea es como todo es vanidad. Pero lo mejor es lo que hacemos para la gloria de Cristo en vista de esa vanidad. Viviendo libremente, viviendo con libertad. Como Salmo 103:15 dice, el hombre como la hierba son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pase sobre ella, deje de ser. Y su lugar, y no la reconoce. Y eso nos causa pensar que podemos salir de acá, entrar a un rapidito, ir al estadio. En el proceso alguien puede montarse y matarnos en proceso de ir a nuestra casa hoy. Y no estoy profetizando y no quiere que gente piense que esto va a suceder. Pero no sabemos. Entonces la realidad de mi muerte me hace vivir con más ganas. Un pastor acaba de morir hace unos meses, dijo que cuando él tenía cáncer, lo que causó para él es vivir con más ganas en cada situación. Cada vez que caminaba con su esposa, pensaba, puede ser la última vez. Cada vez que se fue a estudiar con alguien, esto puede ser la última vez. Y nosotros pensamos que no, pero mañana voy a levantarme, todo va a estar bien. No, hoy a salir de acá puede ser la última vez. Entonces disfrútelo. Invista, es todo un regalo. Esto no ha sido diseñado para ser su hogar. Estamos yendo a un mejor país. Pero la idea es como debemos, en vista de la muerte, nos causa vivir más para la gloria de Dios. Pero lo que COVID nos mostró es que aún en la iglesia la gente tiene más miedo de la muerte que otras cosas. Y son promovidos por su miedo. Mostraba que la gente pensaba que morir es lo más pésimo. No encontrarse con un Dios justo es lo más pésimo sin conocer a Cristo. La muerte es sí un enemigo final. Pero no podemos vivir. Entonces Aarón dijo que puede morir en el bus hoy, entonces jamás voy a usar un bus. Pero eso no tiene sentido. Puede ser que alguien entre a su casa y matan a ti en su casa. Entonces no voy a vivir en mi propia casa. No tiene nada de sentido. Es decir, voy a morir, mis días son numerados o contados. Entonces por eso puedo vivir con más alegría, con más confianza. Nos ayuda a darnos cuenta de que aquí no somos cristianos residentes, sino cristianos nómadas, yendo a otro lugar, disfrutando del regalo que Dios nos ha dado. Eso es un regalo, no es ganancia. Eso es un regalo, no es ganancia. Entonces es ir por allá, es depender de Él. Entonces, si alguien llegaría ahorita y dice, vas a morir en los siguientes 24 horas, ¿qué harías? ¿Cuáles serían las cosas de que te arrepentirías ahí en su cama de muerte? Nadie va a decir, puchica, leí mi Biblia tanto, oré tanto, amó a mi esposa tanto, pasó tanto tiempo haciendo estas cosas que la Biblia no me llama a hacer. No. Normalmente las cosas que nos va a causar arrepentirnos son las cosas que no hicimos, que no había más tiempo para evangelizar, que no había más tiempo para orar, que no había más tiempo para invitar gente a nuestras casas, no había más tiempo para sacrificarnos más, que los gozos están en el sacrificio que nosotros hemos hecho para Jesús. Entonces eso es la idea. Cuando veamos a nuestro fin, lo que causa es
¿Cómo puedo ser como un sacrificio vivo para Cristo diariamente? Usado en cada área, hablando en los momentos cuando mi niño dice, ¿puede jugar esto conmigo? No, yo tengo otra cosa para hacer vos. O papi, ¿puede explicarme esto? Como está sucediendo en nuestra casa ahorita acerca de la Trinidad. Pero papi, ¿cómo es 3 en 1? Es 3 en 1. Pero ¿cómo 3 en 1? Explícamelo. Y a veces como, tengo otras cosas para hacer. Pero mi niño está pidiendo. O su esposa está pidiendo más tiempo con vos, pero tengo trabajo. O está guiando su familia hacia Cristo en culto familiar. Yo pienso que esos van a ser las cosas que nos causa arrepentirnos. Que no había más tiempo para esas cosas. Que no había más tiempo para hablar de estas cosas. Pero qué tan rápido se van los días. Y estamos pensando en esto y esto y esto y después pensamos, entonces, ¿qué hice hoy? Y se fue. Y después una semana y después un año. Después una década. Entonces, es decir, vivimos hoy en vista de nuestra muerte. No a la corrida, pensando la siguiente cosa. Es bueno recordar que vamos a morir. La realidad es entre este grupo, nosotros, en un tiempo, vamos a congregarnos alrededor del sepulcro de varios que están aquí adentro de esta iglesia. Y a veces es como, que no sea yo. Otros piensan que yo no quiero que sea yo. Soy joven todavía. Pero si es Aarón, el catecismo dice que está ausente. Nosotros pasamos directamente a la presencia de Cristo. Entonces, si está alrededor de mi sepulcro, gloria a Dios, que disfruten sus vidas. Estoy con una mejor vida por toda la eternidad. Entonces, esa es la primera cosa que veamos en el texto. La otra cosa que veamos en el texto, más rápido y bien importante, es que la promesa de la muerte va a morir. Pero la promesa que Él va a cumplir su palabra está presente también. La segunda cosa que veamos en el texto es, engendró un hijo a su semejanza. Mire lo que está sucediendo. Él había dicho en Génesis 3:15 que iba a tener 2 semillas o semejantes que estaban en una guerra. Cada vez que veamos que un hijo nació, la promesa está siendo cumplida. Dios está siendo fiel. Está proveyendo. Él está diciendo que el hombre se va a tener bebés y en este proceso yo voy a cumplir mi palabra. Es después de la caída, el hombre tiene un hombre o un hombrecito en su propia imagen y eso es Dios siendo fiel en proveer entre esta genealogía. Lo que veamos es Él diciendo, yo voy a cumplir mi palabra. Sí, estoy cumpliendo mi palabra en la muerte, pero también estoy cumpliendo mi palabra en proveer. ¿Por qué es cumplir su palabra en este proceso? Es que aquí veamos genealogías. Cuando llegamos al inicio de Mateo, veamos genealogías. Y las genealogías hacen ¿qué? Nos hace la conexión entre Adán hasta Cristo. Entonces, cada vez que alguien nazca o está naciendo, nosotros podemos ver que estamos viendo la conexión a cómo Dios va a llegar a Adán, a Noé, a Abraham, a David, a Cristo. Y cuando llegamos a Cristo, uno se va al sepulcro. Y tenemos María ahí llegando al sepulcro. Y cuando llegue, ve adentro. Y no hay nadie. Y se va corriendo a decirlo a Pedro. Hey, no está Cristo allá. Porque el propósito de Cristo era para mostrarnos que
La muerte no va a tener la última palabra. Que Él va a conquistar sobre la muerte. Nosotros lo vamos a pasar a la muerte, pero nosotros podemos saber que hay algo después de la muerte, que hay esperanza. Cada vez que un niño acaba de nacer, es una muestra de la providencia de Dios en proveer para su promesa, para que podamos ver su fidelidad año tras año, tras año, tras año. Y eso es porque Kevin DeYoung dijo, tener un hijo como el Señor lo concede es un acto de esperanza. Cada vez que un niño nazca, es esperanza. La promesa está viva. La promesa está viva. La promesa está viva. Ellos estaban esperando a Cristo, pero nosotros podemos ver atrás y decir por Cristo, la esperanza está basada en Él. Lo que Él hizo, la muerte no es la última palabra. Para creyentes, eso debe dar gozo. Debe causarnos decir, Cristo mató a nuestro último enemigo. Pero si no sos creyente, la muerte sí es algo que le da temor. Porque era morir es encontrarse con un Dios justo. Es gracia que estás vivo para escucharme ahorita. Si no sos creyente, venga a Cristo. Descanse en Él. Jóvenes, niños, la fe de sus padres no es suficiente para salvarles. Creyentes, vivimos con más gozo en vista de nuestra muerte. Que no actuamos como el mundo, con tanto temor. Ay, no voy a morir, voy a morir. Pero si estoy en Cristo, ¿por qué tanto temor? Es decir, podemos enfrentarlo con gozo. Yo sé que es incómodo hablarlo. Y no quiero que ustedes están saliendo de aquí diciendo, sí voy a morir, con cara falsa, sí voy a morir. Qué bueno. Pero a Dios, oh Dios, perdóname por amar más a esta vida que estar contigo. Perdóname por pensar que tener más años aquí con mi pecado sería mejor que vivir con mi Dios y mi Salvador. Perdóname por comprar una mentira, que esto es algo mejor. No. Deme el anhelo para la eternidad. Deme el deseo para ir y estar con Cristo. Ustedes que pueden ser que están más cerca, nosotros podemos decir, algunos están más viejos, entonces están más cerca. Puede ser que no son más cerca de algunos de los chiquitos aquí. No sabemos. Pero sabemos que en vista de nuestra muerte es una manera de empujarnos a vivir para la gloria de Cristo hoy y disfrutar de lo que Él nos ha dado hoy, con esperanza que esto solo es una pequeña prueba de algo súper mejor que vamos a tener para toda la eternidad si somos creyentes. Padre Celestial, qué bueno es saber que un día nos va a tocar morir y eso sería misericordia. Que finalmente podemos estar libre de nuestros pecados. Libre de esas cosas que chiñamos y amamos más que a ti, oh Dios. Qué bueno es pensar que vamos a estar, si somos creyentes, contigo, oh Dios. Que no importa si nos da 20, 30, 40, 80, 100 años más, oh Dios, nosotros vamos a morir. Pero Dios, pedimos que nuestro deseo sería estar contigo, Dios. Tener gozo en pensar en eso, esperanza en eso.
Que hay esperanza en saber si somos creyentes vamos a estar con nuestro Salvador y estar sin pecado. Oh Dios, ayúdanos a vivir la vida al revés, pensando en nuestra muerte, no actuando que es algo que debe causarnos tanto temor, pero que nosotros podemos enfrentarlo sabiendo que Cristo ganó sobre la muerte y que podemos vivir con esperanza. Oh Dios, ellos entre nosotros que no conocen a ti, pedimos que puedan confesar su pecado, humillarse y conocer que su única esperanza no es más años aquí en este mundo, pero es solamente en Cristo. Que pueden confesar sus pecados y llegar delante de ti. Y oremos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén y amén.